Elizabeth, aceptaste sentarte aquí a platicar conmigo sin tapujos y contarme toda la verdad. ¿Vas a cumplir tu promesa? ¿Tú misma lo vas a comprobar? Empecemos. Vamos a desenmascarar cómo está el desmadre del narco en Sinaloa. Y que se acabe el misterio de qué pinto yo aquí y qué no. Ya llevas varios días aquí en tu tierra. ¿Nos puedes decir cómo ves la situación en Culiacán? Culiacán y Sinaloa es mucho más que todos sus problemas, aunque sus problemas sean muchos. Supongo que te refieres a la guerra que se libra actualmente. Así es. Yo he vivido en carne propia varios enfrentamientos en las calles. He estado en medio de varios tiroteos. Lo siento mucho. Y qué bueno que no te haya pasado nada. Ojalá pudieran decir lo mismo las familias de los muertos que ya dejó esta guerra. Estoy de acuerdo contigo. Ese vato yo lo traigo bien atravesado. Yo lo quiero topar para irle dando cuello poco a poco al perro. Isma, y tampoco las cosas son así. Pues, ahí luego vemos cómo nos movemos sin que se dé cuenta ese vato. ¿Sabe qué es lo que yo alcanzo a percibir de la relación de su papá con Jaime? Que ellos no tienen un pasado muy bonito que digamos, ¿no? No quieres saber, compa. Lo que sí quiero saber es cómo está la vuelta con Elizabeth. ¿Usted me va a salir con ese cuento, perro? Ay, Isma, por favor. Todo el mundo nota que se traen algo ustedes dos. Sería leguas y... Cállate, morro. Oh, No sabes nada, ahí anda chambeando igual que yo nomás. ¿Qué más? De nada. Vea, yo lo veo así. Uno teniendo la mujer de uno en una ciudad y teniendo la socia, si a uno le gusta en otra ciudad, parce, estos dientes no son de leche, mío. Ay. Uno no nació ayer, pues. No, pues así de repente no nos podemos ir. Yo no puedo dejar mi casa así nomás porque sí, mija. No, Paco, esto está muy raro. Como dice tu papá, no podemos dejar la casa sola. No, ¿y qué tal si nos pasa algo allá? Además, ni conocemos a tu patrona esa. Mamá, ¿eso qué importa? Yo voy a estar pendiente de la casa. Es un viajecito chido a la playa. Ya no pongan tantos peros. ¿A poco no se quieren salir del desmadrito que hay aquí? Un ratito, en la playa, con la arena, ¿verdad? Sí, váyanse un ratito, les va a gustar. Además, hasta con seguro médico viene el paquete. Bueno, ¿y qué vas a dejar aquí? Morir de sed a nuestra visita. ¡Hija! Perdón. Ay, no pasa nada, yo me encargo. Paco, lleva a tus padres a la habitación a que empaquen, porfa. Hay que irnos ya. Además, ya se verá. Yo limpio. Vamos. Venga. Mamá, por favor. Se nos va el vuelo. ¿Qué es esto? Ocúpate de tus viejos y no la riegues más, morra. Tú tendrías que entenderlo. Eres mujer y presidenta de este país. Por eso en mi gobierno la prioridad ha sido erradicar la violencia en contra de las mujeres. Sí, pero imagínate ser una mujer atrapada en un entorno donde la violencia hacia ella está normalizada. No me lo tengo que imaginar, lo sé. Y por eso las campañas de educación, las denuncias y las consecuencias severas contra quienes cometen esos actos. Las mujeres en este país están abandonadas, Carmela. Necesitan seguridad, apoyo, sentir que no están solas. ¿De qué hablas? Si el índice de feminicidios ha bajado. Hoy pareces una de esas periodistas incisivas. Sí, entiendo que se han hecho esfuerzos para combatir esto, pero no es suficiente y lo sabes. Te afectan las historias de tus pacientes, ¿verdad? Me afecta saber que hay una de nosotras en presidencia y que las cosas no cambian. Eres mi amiga. Y entiendo perfectamente tu preocupación. Evidentemente, nunca me voy a rendir en este tema. Y ahora te voy a dejar, porque tengo mucho que trabajar. Pásenla bien. Sí. Disfruten. Sí. Bien, hijo. Pásenla bien, hombre. No estén pensando en nosotros. Disfruten. Disfruten. No te podamos. Hasta luego. No están entendiendo nada los pobres. No.
¿Qué vamos a hacer, Paco? Si te das cuenta, ellos ya se fueron, pero ¿y yo? Yo tampoco me puedo regresar a la casa. Tranquila, tranquila. Van a estar bien, va a estar bien, ¿ok? Oigan, ya vámonos, ¿no? Simón, pero pues hay que hacer algo por mi carnala, ¿no? Ella tampoco se puede regresar a la casa. Ey, ya lo había pensado. Me puedo ir con mis tíos, pero van a empezar a hacer preguntas. No, eso no es opción. Pues mira, yo no tengo bronca con que te vayas a vivir aquí con el Paquito, pero pues hay que hablarle primero a la Elizabeth, ¿no? A ver qué dice ella. Ey, ¿Y la universidad? Te la pelaste. Debiste haber pensado en tus estudios antes de abrir el hocico, morra. ey. Vas a seguir estudiando, ¿ok? Y lo del rancho no es para siempre, es un rato. Pues ya vámonos, ¿no? Que no tenemos todo el día. Vamos. Este operativo debe dar como resultado una captura o una baja más importante que la del cabo. Captura o baja, general. ¿Alguna preferencia? Bueno, lo que la presidenta preferiría es tener a todos estos delincuentes bajo las rejas. Si nos reciben a bala, como imagino que va a pasar, estaríamos en desventaja, general. Si nos reciben a bala, les respondemos a bala, Ofelia. Sí, pero en ese caso estaríamos hablando de bajas, no de capturas. Así que lo que la presidenta preferiría, no que fuera una orden. Entendido, general. Yo solo quiero que algo quede bien claro. Ah, mira, sí habla. Pensé que había perdido la lengua con nuestro amigo. Pase lo que pase, Ismael Casillas es mío. Vamos. A ver, pongan atención. Entonces, ustedes van a ir en la retaguardia, ¿ok? Ustedes van al frente. Los de la retaguardia tienen que estar muy pendientes. Y ustedes tienen que irnos avisando. Pues, ¿ok? ¿Qué huele? Pues, háblalo. Ya lo están subiendo, aguanta, yo los acompaño. No, no hace falta que te arriesgues, Ismael. Aquí el parcero y yo lo tenemos todo controlado. ¿Ya otra vez por acá, Horacio? Para que vea, la vida te da sorpresas. ¿Y la Eli? Yo sé que iba a estar en este jale. Uy, parcero. No sabe lo que se le viene pierna arriba, mijo. Todo gracias a mi reinita. ¿Qué pasó, pues? Digamos que después de lo que va a hacer Elizabeth hoy, las cosas van a poner mucho peores. Así que más vale que vayas consiguiendo más armas, más gente. A ver, Dalvio, ¿qué pasó, pues? Pues va a ser lo que las mujeres saben hacer mejor. ¿Saben qué es eso? Hablar. ¡Vámonos! ¿El Isidro? Ni idea. ¿El Isidro es quién? Pues aquí andaba, homie. Ahora lo bueno que están repilas, ¿eh? ¿Onda? ¿El morro o qué?
Bueno, y como prometiste hablarnos con la verdad, ¿por qué no nos dices quién está detrás de cada uno de los bandos? ¿Tú no lo sabes? Se dice que uno de ellos son los Chemitas, miembros de la organización de tu marido. Mi ex marido está en la cárcel. Y pensar que desde allá pueda mover los hilos del narcotráfico en este país es como asumir que la seguridad de las cárceles gringas es la misma que la de México. ¿Estás negando, entonces, que los Chemitas sean unos de los Pues actores? estoy diciendo que quien sea que los esté liderando no tiene nada que ver con mi ex marido. Bueno, por obvias razones tú tienes información. ¿Nos puedes decir quién es el nuevo líder?